Muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Bueno, pues lo primero de todo me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento al Instituto Cervantes de Toulouse, con su directora a la cabeza, doña Luisa Fernanda Garrido, también con doña Mariló Casó, que es la persona encargada de cultura, y me gustaría agradecerle también a la Sociedad de Investigadores Españoles en Francia por haber abierto una vez más una puerta para el diálogo entre la ciencia, la historia y la cultura. Y sobre todo, muchas gracias a todos vosotros por haber buscado un momento en una tarde tan desapacible para llenar esta sala, para venir a escuchar distintas historias sobre el ADN antiguo. Estas historias se las va a traducir al francés doña Silvia Peña y también quiero unirla a mis agradecimientos. En realidad, a ver, voy a hablar de historias, voy a hablar de historias que están grabadas en los genes de animales y de personas que vivieron hace mucho tiempo. Los estudios con ADN antiguo han supuesto una revolución en nuestro conocimiento sobre el pasado. De manera que la disciplina del ADN antiguo está tendiendo puentes con otras disciplinas como la paleontología, la arqueología, la historia, la biología o la veterinaria. Gracias a estos estudios estamos conociendo bastante mejor cómo han sido los procesos evolutivos de distintas especies, como los osos de las cavernas, por ejemplo, cómo han sido los procesos migratorios que llevaron a cabo distintos grupos humanos y los animales que se llevaron con ellos, como lo que estamos viendo aquí, cómo fueron los contactos entre distintas culturas e incluso hemos descubierto que hubo fenómenos de intercambio de genes entre poblaciones de humanos arcaicos, como este neandertal que represento aquí. Y todo esto lo hemos descubierto a partir del análisis de los materiales que se descubren en yacimientos arqueopaleontológicos como el que estamos viendo aquí. Durante mucho tiempo, los paleogenetistas hemos estado haciendo estos estudios utilizando mayoritariamente restos dentales y restos óseos. Pero desde hace unos pocos años hemos podido abrir el abanico de fuentes al estudio del ADN antiguo y ahora somos capaces de obtener información genómica procedente, por ejemplo, de restos de cerámica, de restos de pelos, de coprolitos, del cálculo dental, de cáscaras de huevos o incluso de pergaminos. Y no me quiero olvidar tampoco de otra fuente que está siendo muy útil en estos momentos, que es el sedimento, porque también del sedimento de los yacimientos podemos obtener ADN antiguo. Cuando trabajamos con ADN de un organismo eucariota, por ejemplo, cuando hacemos estudios con humanos o con animales, ese ADN que nosotros vamos a recuperar procede del núcleo y de las mitocondrias. Las mitocondrias son unos orgánulos extranucleares que se encargan de darle energía a la célula y tienen su propio ADN, el ADN mitocondrial. En el núcleo nos vamos a encontrar el resto del ADN que está distribuido en los cromosomas que conforman el cariotipo de una especie. Y todo vale y todo cuenta. Pero para poder tener éxito en estas empresas, previamente es necesario saber con qué tipo de material genético estamos trabajando. Las características que tiene el ADN antiguo son las siguientes. Si esta pantalla fuera un tubo donde hemos hecho una extracción de ADN moderno, lo que nos encontraríamos en ese tubo es un montón de ADN. Es lo que representan estas hebras que estamos viendo aquí. De hecho, tendríamos tanto que para otros análisis deberíamos diluir esta muestra. Cuando hacemos las extracciones de ADN antiguo, muchas veces no encontramos nada. Y cuando lo encontramos, aparece en una proporción muy baja. La primera característica del ADN antiguo es que es escaso. Pero además nos lo vamos a encontrar roto, está degradado, fragmentado en fragmentos
de distintas longitudes, menores a 100 pares de bases. Y además nos vamos a encontrar modificaciones. Está alterado químicamente, le van a faltar partes e incluso vamos a poder encontrarnos quimeras entre distintas moléculas. Esto implica que de muchos yacimientos no va a ser posible obtener ADN antiguo. Y en cambio va a haber otros que están muy codiciados y cotizados porque preservan el ADN muy bien. ¿Cuáles son estos yacimientos donde se preserva tan bien? Por un lado, el permafrost. Estos suelos que están periódicamente helados y que nos vamos a encontrar en esos territorios septentrionales cerca del Polo Norte. Y por otro lado, en los yacimientos de cuevas, lugares donde las condiciones de humedad y de temperatura han variado tan poco a lo largo del tiempo que repercute beneficiosamente en la conservación del ADN. Pero desde que obtenemos un resto hasta que conseguimos su secuencia, los paleogenetistas vamos a estar pendientes de un grave problema que nos va a acompañar en todo momento, como si fuera una espada de Damocles, y es la contaminación. Porque la contaminación de una muestra de ADN antiguo con ADN procedente de otro sitio, ADN exógeno, puede ocurrir durante todo el tiempo que ese resto pasa enterrado hasta que los excavadores lo descubren, puede ocurrir durante el proceso de excavación de las muestras, puede ocurrir durante el proceso que está guardado en las instalaciones donde en un futuro lo van a investigar y puede ocurrir en los laboratorios también. Por ese motivo, los laboratorios donde se van a hacer las extracciones y estudio de ADN antiguo van a ser lugares especiales. Van a ser instalaciones específicamente diseñadas para trabajar única y exclusivamente con ADN antiguo. En estos lugares no se va a extraer ADN moderno. Y además, los investigadores que trabajan en estos laboratorios van a estar vestidos como este señor de aquí, completamente protegidos. ¿Para qué? Para evitar contaminar esas muestras de ADN degradado que están extrayendo de fósiles como este que estamos viendo aquí. Gracias a los avances en los métodos de extracción de ADN de los últimos años, combinados con los avances en la generación de librerías genómicas, en las innovadoras plataformas de secuenciación masiva en paralelo y en el modo en el que estamos haciendo el tratamiento bioinformático de los datos, hemos conseguido recuperar ADN de organismos de distintas cronologías. De hecho, el ADN más antiguo que se ha conseguido recuperar y estudiar tiene 2 millones de años y procede del sedimento del permafrost de Groenlandia. Luego, también del permafrost de Siberia, tenemos ADN de mamuts de hace 1.200.000 años. En cueva, procedentes de la cima de los huesos de los yacimientos de Atapuerca en España, tenemos ADN de humanos de la especie Homo heidelbergensis y de osos de la especie Ursus de Ningeri, que tienen 430.000 años de antigüedad. Y de yacimientos al aire libre, tenemos ADN mitocondrial de caballos del yacimiento de Schöningen de hace unos 300.000 años de antigüedad. Con esta diapositiva, lo que quiero hacer patente es cómo ha ido creciendo la producción de material genómico desde el 2010 en adelante con respecto a material genómico de poblaciones de humanos de distintas cronologías. Si en el año 2010 teníamos unos pocos genomas que se podían contar con los dedos de una mano, vemos que hasta marzo del 2018 ya teníamos varios centenares y en total sumaban más de 1.300 individuos. Estoy viendo que esto está descentrado, pero bueno. A ver, vale. En junio del 2021 habíamos superado los 6.000 individuos y además podíamos ver que el territorio que estaba más extensamente muestreado era Europa. Y luego había diferencias en Asia, África, América y Oceanía. En abril del 2023 hemos superado los 10.000 individuos y esas zonas que antes estaban menos representadas ahora están aumentando su representación. No tengo la gráfica del 2025 ni la del 2026, pero viendo estas tendencias podemos asegurar que ha seguido esa tendencia exponencial que estamos viendo por lo menos desde el 2018.
Aquí tenemos la galería de la evolución humana y los estudios de ADN antiguo han puesto mucho énfasis en estudiarla. En concreto, en estudiar el tramo final, que es el que está representado en esta otra diapositiva con los distintos representantes del género Homo. Los estudios de ADN antiguo han sido muy valiosos y útiles para estudiar procesos que ocurrieron en el último millón de años y que tuvieron como protagonistas a unas especies que os voy a presentar a continuación. Pero antes voy a hacer un hincapié en una característica de las poblaciones humanas modernas, sobre todo en su diversidad. Aquí lo que estamos viendo es el continente africano y estamos viendo la diversidad que podía tener el continente africano, la diversidad genética con respecto a nuestra especie Homo sapiens hace unos 150.000 años. Cada bola de cada color es un representante de diversidad genética. Hace unos 70.000, 50.000 años se produce un éxodo de individuos fuera de África. Y como podemos ver aquí, no salen representantes de cada una de estas bolas de colores. Lo que sale es un conjunto de esta población. Pero este conjunto no representa la diversidad del conjunto global. Aquí ya se produce un cuello de botella y una pérdida de diversidad. Y este conjunto es el que con el tiempo colonizará Europa, Asia, Oceanía y América. De tal manera que actualmente las poblaciones de humanos modernos que más diversidad presentan son las africanas. Y este diagrama que estamos viendo aquí se correlaciona muy bien con lo que sabemos para el registro arqueopaleontológico, porque lo que sabemos es que Homo sapiens sale de África y por una zona por aquí se extiende y una rama entra en Europa, otra entra en Asia, que posteriormente generará una nueva rama que migrará hacia el norte y entrará en América y otra que migrará hacia Oceanía. La rama que entra en Europa entra en un territorio que dominaban los neandertales. Los neandertales ocuparon un área que es la que está sombreada en este mapa, muy grande. Son más de 10 millones de kilómetros cuadrados. Distintos territorios que iban desde las costas occidentales de Europa, pasando por Próximo Oriente y entrando en el corazón de Asia. Durante mucho tiempo, muchos investigadores se han afanado en estudiar las posibles evidencias de contactos culturales entre esos neandertales con esos nuevos individuos que procedían de África. Y se ha intentado estudiar si esto que estamos viendo en esta ilustración llegó a ocurrir. Aquí lo que vemos es un hogar, un fuego, alrededor del cual se está sentando un grupo de gente, que los podemos diferenciar bien por su aspecto y sus avalorios. Por un lado tenemos a esas poblaciones autóctonas de Europa, los neandertales, y al otro lado tenemos a esa gente que viene de África, los humanos modernos. Y quién sabe si alrededor de este fuego intercambiaron conocimiento, intercambiaron objetos de valor y a lo mejor intercambiaron material genético. En la búsqueda de esas evidencias genéticas, el doctor Svante Pääbo, con su equipo, ha dedicado una buena parte de su vida. De hecho, el profesor Svante Pääbo es el líder del proyecto Genoma Neandertal. Y bueno, aunque aquí no están todos los miembros de su equipo, nos podemos encontrar a Matthias Meyer, a Kay Proof, a Kiamen Fu, a Johannes Kraus, gente que ha ido publicando en los últimos 15 años los estudios más innovadores sobre la genética de los neandertales y que han cambiado el conocimiento que nosotros teníamos sobre ellos y sus interacciones con los humanos modernos. Como resultado de sus estudios con neandertales y de evolución humana en general, al profesor Pääbo le concedieron el Nobel de Fisiología o Medicina en el año 2022. El año 2010 fue un año muy importante para los estudios de ADN antiguo, porque se publicaron 3 estudios que marcaron un antes y un después. El primero de ellos fue la publicación del borrador del genoma neandertal. Con estos 3 fósiles procedentes del yacimiento croata de Vindilla y que tenían unas cronologías de más de 38.000 años, se obtuvo un genoma neandertal que se complementó con material genómico procedente de neandertales del Sidrón, Feldhofer y Mezmaskaya. Para comparar con humanos modernos,
se generaron genomas de individuos de poblaciones modernas, individuos africanos, subsaharianos. Europa se representó por un individuo francés, Asia por un individuo de la etnia Han y Oceanía por un individuo de Papúa Nueva Guinea. Este fue el estudio que permitió corroborar que hubo contacto e intercambio genético entre neandertales y cromañones y que las huellas de esta mezcla de poblaciones está presente todavía en los genomas de los humanos modernos. De hecho, entre los humanos modernos no africanos hay entre un 1 y un 4% de herencia neandertal, con un promedio en un 2,5%. El lugar donde ocurrió este contacto fue Próximo Oriente. Y los descendientes de este contacto, estos humanos modernos que siguieron viajando, lo hicieron ya con esa herencia neandertal, incorporándola a las poblaciones que viajaron por Europa y por Asia. Inicialmente, se había propuesto que este contacto había ocurrido hace unos 60.000 años, pero en los últimos 15 años se ha seguido estudiando este proceso y la fecha se ha podido acotar en unos 49.000, 45.000 años. Y bueno, también otro punto interesante, en África no hay evidencias de ADN neandertal. Las poblaciones africanas no tienen evidencias de este contacto, o inicialmente no las tenían, y se están encontrando ahora, pero su explicación es sencilla. Esas evidencias se deben al flujo de gente que posteriormente entró en África, pero que previamente han tenido una historia evolutiva en Europa o en Asia. Pero, ¿solo hubo un contacto? ¿Solamente se encontraron los neandertales y los humanos modernos una única vez? La respuesta es no. Aquí volvemos a ver el área de distribución de los neandertales, un área extensísima. Y aquí lo que tenemos representados son los materiales genómicos de 5 individuos que vivieron entre hace 45.000 y 35.000 años. Cada una de estas barras son los cromosomas de cada uno de estos individuos. Y en color azul lo que estamos viendo es los segmentos de ADN neandertal que tienen en sus genomas. Y el diagrama que tenemos aquí lo que nos representa es el porcentaje global de ADN neandertal que tienen. Bueno, nos llama la atención este individuo de aquí. Procede de un yacimiento que está en Rumanía, Oase. Este individuo tiene unas cronologías de en torno a 42.000, 37.000 años de antigüedad. Y es que este individuo tiene más de un 7% de ADN neandertal en su genoma. Podemos ver que tiene segmentos muy largos de ADN neandertal. Esto se debe a que este individuo es el resultado de un cruce entre neandertales y humanos modernos que ocurrió muy cerca del momento en el que él vivió, unas 4 o 6 generaciones antes. Por lo tanto, lo que nos indica es la presencia de un evento de hibridación adicional ya en Europa, porque este individuo es de aquí, de la zona de Rumanía. Sin embargo, este individuo y otros más que se han ido estudiando no han dejado información genética en las poblaciones actuales. Por lo tanto, el impacto que han podido tener estos eventos de contacto adicionales ha sido bajo. Otro de los estudios genéticos del 2010 que marcaron un antes y un después tuvieron como protagonista este hueso que estáis viendo aquí. Este es el fósil es una falange del dedo meñique de la mano izquierda de un individuo que se encontraron en la cueva de Denisova, en el macizo de Altai, que tiene unas cronologías de entre 76 y 52.000 años de antigüedad. Y cuando analizaron el material mitocondrial y hicieron el estudio filogenético, se quedaron estupefactos los investigadores del equipo de Svante, porque vieron que ni se colocaba dentro del conjunto de los humanos modernos y tampoco se colocaba dentro del conjunto de los neandertales, sino que formaba un linaje completamente autónomo e independiente, que se había separado de este antecesor común hace 1 millón de años. ¿Qué era esto? Era la primera vez que se tenía ADN de alguien para el cual todavía no había un fósil diagnóstico. No podían ponerle cara ni sabían qué forma tenía su cuerpo. Como no sabían cómo llamarle,
le pusieron el nombre técnico de denisovanos, porque proceden de la cueva de Denisova. Y el tercer estudio, que se publicó en el año 2010, se hizo poco antes de Navidad y consistió en la presentación del genoma nuclear de este individuo. Y al secuenciar el genoma nuclear se pudo observar que los denisovanos y los neandertales se separaron hace unos 400.000 años. Y este grupo, a su vez, se separó del grupo de los humanos modernos hace unos 550.000 años. Aquí tenemos el mismo árbol con un poco más de detalle, donde nos encontramos a los humanos representados por esos africanos que os he presentado antes, el individuo europeo, el individuo asiático y el individuo de Melanesia. Y aquí tenemos la rama de los denisovanos y de los neandertales. Esta flecha nos está indicando ese intercambio de material genético de neandertales a humanos modernos no africanos que habíamos visto antes. Y esta es una flecha nueva que nos está indicando un nuevo aporte de material genético, pero en esta ocasión solo a los melanesios. Y este aporte de material genético es grande, es de un 5%. Y si además le sumamos que estos individuos ya llevaban en su acervo genético un 2,5%, podemos concluir que estas personas tienen casi un 8% de material genético procedente de humanos arcaicos, lo cual es una buena cantidad de ADN. Como os podéis imaginar, la cueva de Denisova se ha convertido en uno de los centros de especial interés para estudiar la evolución humana, sobre todo desde el punto de vista genético, porque en este lugar ha ocurrido que por primera vez tenemos información genética de unos individuos para los cuales todavía no hay fósiles diagnósticos, con lo cual no podemos asociarlos a ninguna especie conocida, si es que pertenecen a alguna de las especies que para aquel entonces se conocían. Se han seguido haciendo estudios adicionales con materiales que tienen el aspecto que estáis viendo aquí, ¿vale? Y con ellos, con la mitocondria, se han podido diferenciar dos grupos principales. Un grupo que se ha denominado de denisovanos antiguos y otro grupo de denisovanos modernos. Y también se ha sacado ADN de sedimentos. Y de hecho, con los sedimentos se ha podido ver que ya había denisovanos en Denisova entre hace 250.000 y 170.000 años. Es decir, Denisova se ha ocupado por denisovanos durante un montón de tiempo. Y hasta el 2019 los denisovanos solamente estaban en Denisova. Pero en el 2019 se publicó información de esta mandíbula. Esta mandíbula procede de la cueva de Vaishnilla, que está en la meseta tibetana. Está a unos 2.200 kilómetros de distancia de Denisova. Y además, mientras que Denisova está a 700 metros sobre el nivel del mar, esta, la de la meseta tibetana, está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. No está mal. De esta mandíbula no se ha podido recuperar ADN. Lo que se han recuperado son proteínas. Y estas proteínas han permitido concluir que este individuo pertenecía al grupo de los denisovanos. Es un individuo muy antiguo, ¿eh? Tiene 160.000 años o más. 160.000 años o más de antigüedad. Y viviendo donde vivía a más de 3.000 metros de altitud, seguramente tenía que tener algún tipo de adaptación para un ambiente tan hostil. Posteriormente se descubrió este diente, que tiene unos 164.000 y 131.000 años de antigüedad, y aunque ni se ha obtenido ADN ni proteínas de él, se piensa que podría también pertenecer a denisovanos. También, a partir de las proteínas obtenidas de esta mandíbula localizada en Penghu, se ha visto que pertenecía a los denisovanos, con lo cual estamos viendo que los denisovanos no solo ocupaban Denisova, sino que ocupaban un amplio rango de distribución en la zona del continente asiático. Pero sin duda, una de las estrellas de los últimos años ha sido el cráneo de Harbin. Harbin, un yacimiento que estamos viendo aquí, este cráneo apareció en 1933, si la memoria no me falla, pero lo tuvieron escondido durante mucho tiempo, hasta que bueno, no se lo dieron a la academia hasta 2018-2019. Y en el año 2021 se publicó, y a partir de la morfología se publicó como una especie nueva, Homolonghi o Dragon Man, porque venía de la provincia de Heilongjiang, que literalmente significa el río dragón. Tiene unos 148.000 años y cuando se publicó en el 2021 se propuso que a lo mejor podía estar relacionado con los denisovanos. Análisis que se han publicado este año pasado, en el 2025, han corroborado esto, porque
a partir de unas muestras que tomaron del hueso petroso, intentaron obtener ADN y proteínas. No consiguieron ADN nuclear, pero sí proteínas. Consiguieron recuperar 95 proteínas, de las cuales una casaba muy bien con las de los denisovanos y otras 2 o 3 tentativamente. Por lo tanto, aquí ya tenemos una evidencia de qué aspecto podían tener los denisovanos. Tenían un aspecto como el que tiene este cráneo de aquí, y ya les podemos dar un nombre y asociarlos a una especie, a Homo longi. Pero en el mismo año 2025 se obtuvo material mitocondrial. En esta ocasión lo que hizo el mismo laboratorio que analizó las proteínas fue tomar muestras de cálculo dental del único diente que le quedaba a este cráneo, sacaron ADN mitocondrial y realizaron la filogenia que estamos viendo aquí y vieron que este individuo se agrupaba con esos denisovanos antiguos que os había enseñado antes. Aquí lo que estamos viendo es el impacto que han tenido el ADN de los neandertales y el ADN de los denisovanos en las poblaciones modernas. Y voy a empezar con los neandertales. Y como os he comentado, ADN neandertal está altamente distribuido por Europa, por Asia y también por parte del continente americano. Y los que no lo tienen son las poblaciones del continente africano. Cuando vamos a los denisovanos, lo que vemos es que hay mucho ADN en la zona de Melanesia y en la zona de Filipinas. Y en cambio las poblaciones asiáticas tienen muy poco ADN. Y luego prácticamente nada en Europa, nada en África. De hecho, se ha propuesto que este ADN de los denisovanos a las poblaciones modernas tuvo que entrar por lo menos hasta en 4 ocasiones distintas. Una en esta zona, en la zona de las islas, y otra u otras en el continente. Con este diagrama volvemos a ver cómo es la relación entre los grupos Denisova y Neandertal. Son grupos hermanos que a su vez descienden de un antepasado común con el grupo de los Homo sapiens. Y hemos visto que tienen una historia de intercambio de genes, de intercambio de ADN. Pero hemos encontrado también evidencias de intercambios en esta zona de aquí, en las zonas y ramas más basales de su filogenia. Y para contárosla, tenemos que irnos al yacimiento de la Sima de los Huesos en Atapuerca. En este lugar se han recuperado restos fósiles de la especie Homo heidelbergensis, que tienen unas cronologías de unos 430.000 años de antigüedad. Se han recuperado hasta la fecha más de 7.000 fósiles humanos que representan todo el esqueleto de por lo menos 29 individuos. La Sima de los Huesos es un yacimiento espectacular porque aquí se ha recuperado más de la mitad del registro fósil mundial del género Homo y es el yacimiento que tiene la mayor cantidad de fósiles humanos en todo el planeta. Este es uno de los cráneos mejor conservados, el cráneo número 5. Durante 30 años, el equipo que estudia los fósiles de la Sima de los Huesos ha estado publicando distintos artículos en los que mencionan que esta especie presenta ya rasgos derivados característicos de los neandertales. Es decir, está en la línea evolutiva de los neandertales. Su morfología indica que son los antepasados directos de los neandertales. Y como os podréis imaginar, y con tantos fósiles, era un lugar indicadísimo para poder hacer estudios de ADN antiguo. Se tomó una muestra de este fémur, se obtuvo su mitogenoma, su ADN mitocondrial, y cuando se realizó la filogenia, lo que se esperaba era que se agrupara con los neandertales. Bueno, aquí tenemos a los humanos modernos, los no africanos, a los africanos, los neandertales están aquí, y aquí no apareció este individuo de la Sima de los Huesos. El individuo de la Sima de los Huesos apareció agrupándose con los denisovanos. ¿Qué estaba pasando aquí? Os recuerdo que la Sima de los Huesos está en la península ibérica, a más de 6.000 kilómetros de distancia de la cueva de Denisova. Y además, estos individuos son miles de años mucho más antiguos que los denisovanos que se conocían por aquel entonces, en el año 2014. Era completamente necesario poder extraer ADN nuclear de estos individuos para resolver este enigma. Pero si extraer ADN mitocondrial ya supuso un reto, extraer ADN nuclear de individuos de hace 430.000 años lo era todavía aún más. Pero sin embargo, se consiguió y en el año 2016 se publicó. Y lo que se publicó
fue información genómica obtenida de 3 individuos, representados por estos fósiles. Y lo que se hizo fue buscar esas mutaciones nuevas, modernas, derivadas, y ver esas mutaciones derivadas con quién las compartían más. ¿Con los humanos modernos, con los neandertales o con los denisovanos? Y lo que se pudo ver en todos los casos, y aquí solamente vienen representados 2, pero todos cuentan lo mismo, es que hay más mutaciones derivadas compartidas en el tronco común entre los neandertales y los denisovanos. Y luego tienen más mutaciones derivadas compartidas con los neandertales. Dicho de otro modo, el ADN nuclear indica lo que indicaba la morfología, es que forman parte del linaje evolutivo de los neandertales. Pero ¿por qué hay esta discrepancia entre el ADN nuclear y el ADN de las mitocondrias? Se puede explicar por lo que estamos viendo aquí. Aquí vemos nuevamente el grupo de los humanos modernos y todos sus antepasados, el grupo de los neandertales y todos sus antepasados, y el grupo de los denisovanos y todos sus antepasados y los momentos en los que aparecen. Y aquí lo que estamos viendo son las trayectorias evolutivas del ADN mitocondrial y del cromosoma Y. Y para la rama de los neandertales lo que vemos es que hay un momento en el que esta trayectoria ¡pum!, se corta. Y se corta porque, procedente de África hace unos 200.000 años, entran linajes mitocondriales y del cromosoma Y nuevos que reemplazan lo que había antes. Se fijan en las poblaciones y siguen evolucionando. Por ese motivo, el árbol filogenético de las mitocondrias y el árbol nuclear son diferentes. Y luego además aquí tenemos evidencias de contacto entre los neandertales y los denisovanos, contacto e intercambio de genes, que es lo que podemos ver con un poco más de detalle en esta otra gráfica. De este modo, con esta imagen que habíamos visto antes, ya podríamos confirmar que también además hubo intercambio de genes. Pero es que si hiciéramos el mismo dibujo poniendo a los neandertales y a los denisovanos, también podríamos confirmar que hubo intercambio de genes. Y si pusiéramos el mismo dibujo con los humanos y los denisovanos, podríamos confirmar que hubo intercambio de genes. Nuestra especie se ha cruzado bastante a lo largo de la historia. Y fruto de esos cruces, ¿hay algunos aspectos que hayan mejorado nuestro día a día a lo largo de estos miles de años? La respuesta es sí, y se ha encontrado en genes de lo más inesperados. De hecho, voy a empezar con los denisovanos. Y voy a empezar con un gen que se denomina el EPAS1. Siento los nombres de los genes, todos tienen unos nombres horribles. No voy a soltar el nombre completo, simplemente nos vamos a quedar con que este gen es un gen importante porque está asociado con los fenómenos de hipoxia. Cuando estamos en ambientes con concentraciones bajas de oxígeno, este gen se activa y regula la producción de glóbulos rojos, de tal manera que aumentamos la producción de hemoglobina, que se encargará de capturar el oxígeno y distribuirlo por el sistema circulatorio por todo el organismo. Esto está muy bien, pero a su vez tiene un inconveniente, y es que aumentamos la viscosidad de la sangre. Y al tener la sangre más viscosa, aumenta el riesgo de tener, por ejemplo, trombos. Bien, los tibetanos tienen una variante del gen EPAS1 que es prácticamente idéntica a la variante de los denisovanos y completamente diferente de la de los neandertales y de la del resto de humanos modernos de otras partes del globo. Esta variante la tienen más del 80% de los denisovanos y les permiten vivir a grandes altitudes sin tener ese problema de viscosidad en la sangre. Aquí lo que estamos viendo es un claro ejemplo de una adaptación a un ambiente difícil heredada por parte de los denisovanos a los grupos que colonizaron la meseta tibetana. Y los neandertales, ¿tenemos algo de herencia similar en nuestro acervo genético? Un estudio del año 2016 se encargó de analizar una base de datos de más de 28.000 individuos para los cuales se tenía su historial clínico y su material genómico. Y se pudo ver que había una
relación importante entre la herencia neandertal de estos individuos y manifestaciones asociadas a fenotipos neurológicos, psiquiátricos, inmunológicos e incluso dermatológicos. Tener el ADN neandertal no significaba que tuvieras una enfermedad, sino que hay riesgo de poder padecer alguna de los trastornos que os voy a comentar, como por ejemplo la queratosis actínica. Esta es una lesión cutánea y la variante neandertal lo que hace es aumentar el riesgo de que podamos tener lesiones escamosas precancerosas que son provocadas por una exposición crónica a la luz ultravioleta. Pero, por ejemplo, también se pudo observar que había individuos para los cuales las variantes neandertales podían aumentar el riesgo de tener adicción a la nicotina y poder desarrollar depresión. Había un conjunto de variables neandertales que de manera global explicaban el grado de riesgo que podíamos tener a poder desarrollar depresión en distintos grados. También se vio que había variantes neandertales en algunas personas que estaban asociadas a la hipercoagulación. Esto está relacionado con la velocidad de coagulación de la sangre. Podemos entender que en un ambiente nuevo, en ecosistemas completamente no sondeados antes por los humanos, tener esta variante podía ser buena, porque si tenías una herida se podía cicatrizar pronto y así evitábamos el riesgo de infecciones. Y además podíamos atenuar las hemorragias después del parto. Pero cuando esos ambientes cambian, estas variantes dejan de ser buenas, dejan de ser beneficiosas y se pueden convertir en perjudiciales, porque las personas que las tienen ahora tienen mayor riesgo de tener complicaciones durante el embarazo o de sufrir infartos o embolias pulmonares. Aquí lo que estamos viendo no es otra cosa que el resultado de cómo determinadas variantes para unos momentos fueron buenas, porque sirvieron para poder desarrollarnos en ambientes hostiles, pero cuando esos ambientes dejaron de ser hostiles, pasaron de ser beneficiosas a poder presentar un perjuicio en aquellos individuos que las tenían. Bueno, vamos a dejar descansar un poco ya a los neandertales, a los denisovanos y a esos humanos modernos con los que se cruzaron y vamos a centrarnos en otras aventuras de exploración. Esta vez ya mucho más recientes, generadas siempre por humanos modernos, humanos que fueron explorando nuevos territorios, fueron conociendo a otros humanos, fueron interaccionando con ellos y vamos a ver qué es lo que ocurrió. Y de hecho, me voy a ir al año 2015 porque en este año se publicaron un par de estudios que cambiaron lo que nosotros conocíamos sobre los procesos de migración que ocurrieron en Eurasia en torno al 4500, hace 4500 años, perdonad, en torno al 2500 a.C. Y aquí lo que estamos viendo es el mapa de Europa con parte de Asia y en estos cuadrados lo que estamos viendo son componentes genómicos de distintas poblaciones. Me voy a centrar en este de aquí, que es el componente genómico de las poblaciones europeas, desde hace unos 8.000 años hasta la actualidad, o no, hasta hace 3.000 años. Este componente de aquí es el que caracteriza a poblaciones de Anatolia. Y este color verde va a ser el componente genómico de las poblaciones de Anatolia del Neolítico. De tal manera que cuando estos individuos se empiezan a expandir y entran en Europa, que lo hacen por la ruta del Danubio y por la ruta mediterránea, van a acabar incorporando este componente en las poblaciones europeas. Por eso vemos una gran cantidad de componente verde en las poblaciones europeas de hace 7.500 años, 7.000, 6.000, 5.000 y justo aquí en el 5.000 vemos una disrupción muy marcada. Hay una discontinuidad súbita. Pasamos del componente verde al componente amarillo. ¿De dónde viene el componente amarillo? Pues viene de aquí y viene de grupos procedentes de la zona de las estepas. Este componente amarillo es el componente que incorporan de manera masiva los grupos pastoralistas Yamnaya cuando entran en Europa en torno al 2500 a.C.
y al entrar en Europa cambian la conformación genómica de las poblaciones europeas para siempre. De hecho, fruto de esta entrada de los Yamnaya en Europa es que en la zona de Europa central aparece un grupo nuevo, el de la cultura de la cerámica cordada, que se desarrollan entre el 2900 y el 2400 a.C. Y estas gentes tienen un origen directo de los grupos Yamnaya. De hecho, hasta el 75% del acervo genético de los de la cultura de la cerámica cordada procede de los Yamnaya. Yamnaya también tiene un papel primordial en la formación de la cultura de Afanasievo. Y el grupo de la cerámica cordada va a tener un papel muy importante en la formación de los grupos Sintashta y Andronovo. De hecho, se ha propuesto que son los Yamnaya los que incorporan algunas de las lenguas indoeuropeas al continente. Y posteriormente los grupos de la cerámica cordada se van a encargar de difundirlas por el resto del continente. Y durante mucho tiempo se había propuesto que esto es así porque los grupos de la cerámica cordada contaban con un impresionante vehículo de dispersión para esta tarea, el caballo, porque durante mucho tiempo se había considerado que estos grupos de la cerámica cordada ya tenían caballos domésticos. La domesticación del caballo se ha estudiado también por muchos especialistas porque se considera que el caballo doméstico fue el principal precursor del desarrollo de las sociedades humanas. Con los caballos ya domesticados hemos podido hacer un montón de cosas. De hecho, se han utilizado y se utilizan a día de hoy como fuente de alimento. Con los caballos domésticos, las distancias se acortaron. Se han utilizado, y todavía lo son, animales de prestigio. Quien tiene un caballo es una representación de poder. Y hasta el siglo XX han sido elementos decisivos en los conflictos bélicos. Esto por poner algunos ejemplos. El Centro de Antropobiología y Genómica de Toulouse, dirigido por el profesor Ludovico Orlando, lleva muchos años estudiando el material genómico de caballos de distintas culturas y de distintas antigüedades para poder entender cómo fue este proceso de domesticación del caballo. Y los estudios que este laboratorio han cambiado el conocimiento que nosotros teníamos sobre cómo se domesticó este animal. De hecho, entre el 2021 y el 2024, con el investigador Pablo Librado a la cabeza, se publicaron estudios donde se acotaba definitivamente el momento y el lugar donde se originaron los caballos domésticos. Todos los caballos domésticos actuales, todas las razas que conocemos, proceden del mismo origen. Tenemos más de 600 razas de caballos domésticos y todas proceden de la cuenca baja de los ríos Don y Volga y están asociadas al linaje Dom2. Es el nombre que se le ha dado a este linaje procedente de esta zona. Bien, por diversos análisis se ha podido comprobar que entre el 2700 y el 2200 las gentes que vivían en esta zona empezaron a tener ya control sobre las poblaciones de caballos. Y a partir del 2200 a.C. se ha observado que estos caballos domésticos se empiezan a expandir hacia Asia y hacia Europa. Y como resultado de esta expansión, que es lo que estamos viendo aquí, en poco tiempo, entre el 1500 y el 1000, van a extenderse por un territorio muy amplio, desde las costas occidentales de Europa hasta el corazón de Asia. Y como resultado de esta extensión van a reemplazar a las poblaciones de caballos que había previamente en esos lugares. Es decir, el éxito de Dom2 es impresionante. Para hacer estos estudios ha sido necesario recuperar ADN de cientos de caballos, cientos de distintas culturas. Y con ellos se ha podido analizar si es verdad que la gente de la cerámica cordada movió las lenguas indoeuropeas con los caballos domésticos. Aquí nuevamente lo que tenemos es, en color amarillo lo que podemos ver es el componente genómico de los caballos Dom2, ¿vale? Y vamos a ver si este componente genómico está en los caballos de la cultura de la cerámica cordada. Bueno, previamente a la cerámica cordada, ¿qué es lo que había antes en esa zona de Alemania? Pues es lo que nos está señalando la flecha que estamos viendo ahí.
había grupos de caballos que tenían los componentes genómicos que estamos viendo por la flecha azul, mayoritariamente azul, algo de verde y morado. Ahí no hay DOM2. Cuando llegan los Yamnaya, que teóricamente llegan con caballos domésticos y se generan los de la cerámica cordada, ¿qué componente genómico nos encontramos en las gentes de la cerámica cordada? Pues nos lo está indicando la flecha. Sigue habiendo color azul, color verde y color morado. No hay color naranja, que es el característico, es el componente genómico característico de DOM2. Por lo tanto, lo que podemos ver aquí es que en estas poblaciones no hay antepasados DOM2. Y además, recordar que las expansiones de los Yamnaya y la formación de los grupos de la cerámica cordada fueron anteriores a las expansiones del grupo DOM2. Por lo tanto, con estos estudios lo que se ha podido ver es que si la gente de la cerámica cordada difundió las lenguas indoeuropeas por Europa, no utilizaron al caballo como motor de esta difusión. Otros estudios que se han hecho con ADN antiguo y que han despertado mucho interés en los últimos años tienen que ver con enfermedades y en concreto con conocer directamente cómo era la información genómica de distintos patógenos. Porque ese ADN se puede obtener directamente de los restos fósiles, se puede secuenciar y con él podemos hacer distintos estudios, como estudios sobre cómo ha ido evolucionando su virulencia, estudios de migración o incluso estudios evolutivos. Y si hay un patógeno que se ha estudiado con especial interés, ha sido Yersinia pestis, el causante de la peste. Yersinia pestis está detrás de la primera plaga pandémica o plaga de Justiniano, que en torno al 541-750 asoló buena parte de Europa. También está detrás de la peste negra, que durante la Edad Media volvió a azotar el continente europeo, matando hasta a la mitad de la población en su primera oleada. Pero uno de los descubrimientos más impactantes que se ha hecho con Yersinia pestis es que se ha encontrado en momentos para los cuales no hay registros escritos. Se ha encontrado en momentos en torno al 2000, 3000, 4000 a.C. y esto ha permitido hundir directamente el estudio de la peste en la prehistoria europea. Antes de continuar, un pequeño inciso sobre cómo es el ciclo de transmisión de la infección. La bacteria Yersinia pestis utiliza a este parásito, a esta pulga, como vector de transmisión de la enfermedad. Y la pulga no suele utilizar de manera natural a los humanos como huéspedes. Son, de hecho, huéspedes accidentales. Yersinia pestis está alojada en el tracto digestivo de la pulga porque en un momento concreto de su evolución incorporó un gen que tiene ese nombre, YMT, el Yersinia murin toxin. Es un factor de virulencia muy, muy importante que además protege a Yersinia pestis en el estómago de esta pulga. Es también un ejemplo de adaptación a un ambiente hostil muy bonito. Yersinia pestis va a estar viviendo dentro de esa pulga dando vueltas en poblaciones de roedores, que es el huésped natural, ¿vale? Marmotas, jerbos, perros de las praderas, y va a estar desarrollándose de manera más o menos continuada en focos o reservorios naturales, que es lo que nos está indicando el ejemplo de la izquierda. Hay ocasiones en las que aumenta su virulencia, de tal manera que puede llegar a matar, a colapsar a esas poblaciones locales, y cuando eso ocurre, la pulga necesita otros huéspedes y es cuando puede infectar a otros mamíferos y a humanos. Aquí lo que estamos viendo es la filogenia de Yersinia pestis y podemos ver las ramas actuales representadas por rama 1, rama 2, rama 3, rama 4 y las del grupo rama 0 y también cepas de distintos momentos cronológicos y culturales. A la izquierda en rojo las asociadas a la peste negra. En negro, a la de la plaga de Justiniano, un linaje que, como podemos ver, está extinto, ya no existe. Pero, sobre todo, si llama la atención algo dentro de este árbol evolutivo, es el conjunto de cepas de color morado que estamos viendo en el lado de la derecha. Este conjunto es muy antiguo y, además, está caracterizado
por una singularidad que no tienen el resto de ramas. Y es que en todas estas cepas no tenemos el gen IM. No funciona. No tenemos el gen IMT. De hecho, se han denominado como LNBA-. El menos es porque el gen IMT no está presente. ¿Cuándo nos encontramos el gen IMT? Pues donde vemos ahí a la pulga con una flecha señalando la zona más basal del conjunto de la izquierda. Y de hecho hay ya individuos antiguos donde se ha podido encontrar el gen IMT, que es el que está representado ahí de color azul. Bien, se ha comentado que todos estos, los LNBA-, al no tener el gen IMT, tendrían un mecanismo de transmisión mucho menos efectivo y, por lo tanto, su dispersión habría sido muy pequeña en comparación a los que sí tienen el gen IMT. Aquí estamos viendo la dispersión de los LNBA-, que están de color naranja pálido. Están representados en la filogenia de la parte de arriba y proceden de distintas zonas. Se han encontrado en Alemania, en la zona que ahora es Polonia, en el norte de Europa, en la zona de Ucrania, en el Cáucaso, en Rusia, en Mongolia. Es decir, tenían un amplio rango de distribución. ¿Y cuándo aparecen los LNBA+? Están representados ahí arriba en la filogenia, están de color azul y nos los encontramos ya en Rusia en el 1800 a.C. y en la península ibérica en torno al 1300 a.C. Están coexistiendo durante un cierto tiempo ambos grupos, los LNBA-, los que no tienen el gen que es tan virulento dentro de la peste, y los que sí lo tienen. Y claro, ver este rango de distribución tiene que estar asociado a un trasfondo directamente vinculado con nosotros. Y lo que se ha comentado es que esta distribución está asociada a los cambios que se han producido durante estas fechas en la economía de subsistencia de los distintos grupos humanos que utilizaron el corredor de la estepa como autopista para migrar, para explorar y para conectar distintos grupos. De hecho, que existieran estos contactos aumentó la movilidad, pero generó un riesgo. Aumento también de zoonosis, de infecciones provocadas por animales. Y aquí lo que estamos viendo es una representación de cómo este tipo de cepas de la peste se pudieron extender de una manera tan prodigiosa. Y voy a terminar haciendo unos comentarios a unos estudios que han tenido como protagonista a poblaciones de humanos europeas y a la peculiaridad de poder beberse un vaso de leche cuando son adultos y que no les siente mal. De hecho, la tolerancia a la lactosa está representada en el diagrama de la izquierda por este gráfico, donde vemos arriba la lactosa, que es el azúcar de la leche, y para que el azúcar de la leche se pueda digerir bien, las personas que lo pueden digerir bien tienen activa una enzima que se llama lactasa, que rompe la lactosa en dos azúcares simples, la glucosa y la galactosa, y en el intestino delgado se absorbe. Bien, ¿qué es lo que les ocurre a los que son intolerantes a la lactosa? Pues les ocurre que cuando son adultos la enzima lactasa ya no está activa. Por lo tanto, si beben leche e ingieren lactosa, como no va a haber lactasa, como no va a haber esta enzima, esa lactosa va a bajar hasta el colon. Y en el colon, distintas bacterias van a hacer fermentación de esa lactosa. Y como resultado de esa fermentación tenemos malestar estomacal, hinchazón, náuseas, vómitos, en fin, la gente que es intolerante a la lactosa tienen estos síntomas y estas dolencias por este efecto. Obviamente, que la enzima lactasa se siga produciendo cuando somos adultos está determinado por un par de genes, el LCT y el MCMA6. De hecho, una mutación en el MCMA6 es el que permite que haya gente que sea tolerante a la lactosa, que tengan esta enzima activa cuando son adultos. Y en el mapa podemos ver los distintos gradientes de intolerancia a la lactosa. De hecho,
Si analizamos el mapa en su conjunto, solamente 1/3 de la población mundial tolera beber leche y que no les siente mal. Es una cifra bastante pequeña, ¿eh? Durante mucho tiempo, para buscar la explicación de por qué hay gente que es tolerante a la lactosa, la ha asociado directamente con el Neolítico. Con el Neolítico empezamos a domesticar animales, tenemos vacas, tenemos acceso a la leche y entonces de manera gradual empieza a aparecer la tolerancia a la lactosa. Recientemente esto se ha estudiado y se publicó a finales del año 2022. Y lo que se hizo fue analizar restos de cerámica de un montón de yacimientos, grasa de origen lácteo. Y de hecho utilizaron más de 7.000 restos de cerámica, procedentes de yacimientos distribuidos por Europa, Anatolia, Asia Occidental y el Próximo Oriente, que abarcaban los últimos 9.000 años. Y además cotejaron estos resultados con la información de más de 1.700 individuos eurasiáticos de distintas cronologías y combinaron todo con dataciones de radiocarbono y con modelización informática. En el diagrama de la izquierda lo que estamos viendo son un montón de puntos que nos están representando esos yacimientos en los que analizaron las cerámicas y esas grasas de origen lácteo desde el 6500 a.C. hasta el 1500 de nuestra era. Y es lo que están representando, los distintos colores representan las cronologías. Y en el diagrama de la derecha lo que estamos viendo es la aparición de la variante que permite digerir lactosa a lo largo del tiempo, desde el 8000 a.C. hasta el 2000. Y lo que podemos ver es que los resultados de una figura y los resultados de la otra no cuadran. Porque si las analizamos en su conjunto, lo que vemos es que hay un consumo de leche prácticamente generalizado en población que todavía no tiene la variante que permite digerir la lactosa. Es decir, aunque hace en el 6500 a.C., en el 5000 a.C., en el 4000 a.C., hay gente que está ingiriendo leche, la variante que permite digerir la lactosa no la estamos viendo en la gráfica de la derecha. De hecho, esa variante empieza a aparecer tímidamente en torno al 2000 a.C. y a partir de ese momento empieza a crecer, hasta fijarse en algunas poblaciones actuales. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues para explicarlo también analizaron a individuos modernos y utilizando una base de datos genómica de individuos modernos se pudo ver que en la actualidad hay muchísimos individuos modernos que toleran beber leche pero que no la beben y en cambio otros que no lo toleran que sí la beben. Pero ¿qué pasa aquí? Pasa que pueden beberla y que no ocurra nada si además sus dietas las complementan con otros productos. De tal manera que, teniendo esto en cuenta, hicieron distintas modelizaciones informáticas y vieron que los resultados que estamos viendo aquí se pueden interpretar muy bien si esto lo asociamos a eventos de presión provocadas por malnutrición o exposición a enfermedades. ¿Qué es lo que ocurre si llega un momento en el que tenemos falta de comida? Pues ocurrirá que aquellos individuos que no tengan la variante que les permita digerir la lactosa, solo ante leche, solo utilizando leche como alimento, les va a ir bastante mal. Y si encima empiezan a presentar enfermedades, es gente que durante su época reproductiva lo más probable es que acaben muriendo. Y en cambio esto sea un beneficio para los que sí pueden digerir la lactosa. De tal manera que si solo hay leche para comer, es muy nutritiva. Y si encima puedes digerir esa leche, pues tendrás más probabilidades de tener descendencia en la siguiente generación, tus hijos de tener descendencia en la siguiente generación, y así hasta que esa variante acabe aumentando y aumentando de frecuencia en distintas poblaciones. Por lo tanto, lo que se ha sugerido es que ha sido el hambre y los cambios en la economía de subsistencia los que han provocado que la variante que te permite digerir leche haya tenido el éxito que ha tenido en algunas poblaciones. Y ya para despedirme de todos ustedes, simplemente recordar que nosotros, nuestros genomas, son un crisol de genomas
de todas las distintas poblaciones que han vivido generaciones atrás y que incluso se llegaron a cruzar con humanos de otras especies. Esta información está cambiando el concepto que nosotros teníamos de cómo han sido las sociedades del pasado. Y es el trabajo interdisciplinar entre distintas disciplinas las que están enriqueciendo este nuevo conocimiento. En este trabajo el ADN antiguo tiene un privilegio y es el de servir de puente entre las humanidades y las biociencias. Y algo que estoy seguro que va a ocurrir es que dentro de poco tendremos nuevos estudios sorprendentes con los que nuevamente cambiará lo que conocemos de las sociedades del pasado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si hay alguna pregunta, aquí hay micrófono. En francés es posible. Sí, si me lo traducen. Sí. J'aimerais savoir. La traducción es. Me gustaría saber, ¿no? J'aimerais savoir si l'ADN des mitochondries change dans la même proportion que l'ADN du noyau cellulaire. Vale, pues no. Las tasas de mutación entre el ADN nuclear y el ADN mitocondrial son diferentes. De hecho, el ADN mitocondrial tiene una tasa de mutación mayor que el ADN nuclear. Y de hecho, y me voy a ir al principio, durante muchísimo tiempo, los estudios de ADN, tanto de ADN moderno y sobre todo los de ADN antiguo, se han centrado en estudiar ese fragmento azul que estamos viendo en la parte superior del círculo. Ahí tenemos una representación esquemática del ADN mitocondrial. Y en la parte superior, justo a donde apunta la flecha, hay una fracción que es de color azul. O bueno, yo la veo de color azul. ¿La veis todos de color azul? Vale. Esa parte de ahí se denomina región control. Y todavía tiene una tasa de mutación mayor que el resto del ADN mitocondrial. Durante mucho tiempo, los estudios de ADN se han centrado sobre todo en estudiar el ADN mitocondrial de la región control. Y los estudios de ADN antiguo se centraban exclusivamente en el estudio de la región control. Por eso, porque bueno, tiene una tasa de mutación alta, se puede extraer relativamente fácil en el caso del ADN antiguo, y gracias a esta alta tasa de mutación podemos estudiar diferencias en intervalos de tiempo, pues bueno, relativamente cortos. De nada. Hola, yo quería saber hasta qué punto, porque hemos hablado de que las muestras hay que concentrarlas para poder analizarlas mejor. ¿Hasta qué punto tendremos muestras cuando evolucione la manera de analizar? Porque en un futuro tendremos otras técnicas de análisis probablemente mejores. ¿Hasta qué punto se destruyen las muestras o guardamos muestras para un futuro en el que se pueda analizar? De hecho, esta pregunta pues tiene mucha relación con todos los proyectos de conservación, porque analizar una muestra implica destruirla. Cuando yo tengo la oportunidad de analizar un diente, no tengo más remedio que destruir parte de ese diente, convertirlo en polvo. Y luego ya con ese hueso en polvo hago las extracciones de ADN y el resto de análisis. Lo normal es
antes de llevar a cabo este procedimiento, que es irreversible, lo normal es realizar un molde o una réplica de ese fósil para que quede constancia de cómo era antes del proceso de extracción, para que si se hacen en el futuro análisis morfológicos de distinto tipo, la gente tenga acceso a cómo era el fósil antes. De tal manera que, por un lado, ahora se intenta preservar la morfología de manera digital. Queda en un archivo grabado en un ordenador al que pues puedes tener acceso en cualquier momento del futuro. Y luego, ¿hasta cuándo puedes muestrear un fósil? Pues aquí depende de distintos criterios. Si tienes una única muestra que es excelente porque puede permitirte resolver distintas cuestiones, llegando a un consenso entre los conservadores, a lo mejor te permiten hacer 1 o 2 extracciones. Si por el contrario tienes muchas muestras y tienes la oportunidad de seleccionar una y luego otra y luego otra y luego otra, si tienes una muestra que no te ha dado nada de ADN, pues a lo mejor en vez de seguir invirtiendo tiempo en esa muestra y tienes la oportunidad, puedes intentar muestrear otra, siguiendo otra vez el protocolo de preservarla digitalmente y ver si esa nueva muestra de ese yacimiento y asociada a ese momento temporal te da mejores resultados. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, no, yo quería saber más bien si tendremos posibilidad de analizar más tarde con otras técnicas esa misma muestra, porque hay muchas que van a estar destruidas, ¿no? Entonces... Bueno, no por lo que te estoy comentando, sí, por porque si nos restringimos a una toma de muestras o 2, queda muestra todavía para un futuro. De hecho, antes os he comentado que las muestras más antiguas de las que se ha sacado ADN son de sedimentos. Pues esas muestras se llevan analizando desde el 2004. Y cada vez que hay una innovación tecnológica, se toman muestras para analizar. Y desde el 2004 los resultados han sido negativos. Y no ha sido hasta hace nada, cuando se publicó en el 2022, cuando se ha podido ver con los avances tecnológicos que tenemos ahora, sobre todo con la secuenciación masiva en paralelo, que es posible capturar ese ADN que hay ahí. Pero claro, necesitas tener muestra y muestra guardada para esperar esos momentos. Así que sí, y luego también no nos debemos olvidar que hay zonas del mundo que ahora mismo están muestreadas hasta la saciedad y otras, en cambio, que son muy interesantes y el muestreo no es tan intenso, con lo cual, en vez de intentar seguir muestreando las mismas muestras de un momento cultural concreto, de Italia, por ejemplo, a lo mejor vale la pena moverte a otras regiones donde, habiendo muestras y teniendo la posibilidad de muestrearlas, porque no todas las muestras son accesibles, pues a lo mejor cabe la pena hacer proyectos sobre ellas. De nada. Detrás. Hola, buenas. Hola. Muchas gracias por la presentación. Quería saber, cuando explicaste sobre Atapuerca y del ADN nuclear del individuo más antiguo, explicaste que había discrepancias entre el ADN nuclear y el mitocóndrico. Entonces, no me quedó muy clara esa parte. Vale. Gracias. Pues voy a volver a Atapuerca. Y voy a volver aquí. Aquí lo que vemos cuando se publica el ADN neandertal es, el ADN de la cima de los huesos, es que no se agrupa con los neandertales, ¿vale? Se agrupa con los denisovanos. De tal manera que para la mitocondria, Atapuerca, heidelbergensis, tiene una conexión directa con los denisovanos. En cambio, en el ADN nuclear, los Homo heidelbergensis, con quien tienen una conexión directa, son con los neandertales. Aquí hay una discrepancia, porque esta filogenia muestra una relación que es diferente a la filogenia que estamos viendo aquí. Esta es la filogenia del ADN mitocondrial. Y claro, el ADN mitocondrial siempre suele contar una historia que en ocasiones es diferente a la del ADN nuclear. Y es lo que estamos viendo aquí. La manera en la que se han conciliado estos dos resultados es esta. Porque aquí lo que estamos viendo es
la fusión de ambas. Por un lado, en tonos grises tenemos la filogenia nuclear, donde tenemos al grupo de los humanos modernos y sus antepasados, los neandertales y sus antepasados, y los denisovanos y sus antepasados, y cuándo aparecen. Y para las mitocondrias, lo que vemos es, desde la parte superior y bajando, que tenemos una escisión. Las mitocondrias son de color azul, ¿vale? Vemos que tenemos desde arriba, en un momento determinado, una separación. Hay un linaje que va hacia los humanos modernos, otro linaje que va a los denisovanos y otro linaje que va a los neandertales. Y en el de los neandertales hay un parón abrupto. ¿Por qué? Porque procedente de África, en torno a 200.000 años, hay una nueva entrada de unas mitocondrias que son muy parecidas a esas ramas africanas. Esas mitocondrias entran en Europa, entran con gente, se cruzan con lo que hay en Europa en ese momento y se acaban convirtiendo en las predominantes. Y por eso, todos los neandertales que se han secuenciado, todos, tienen mitocondrias de este momento de cruce que ocurre hace unos 200.000 años. De esta manera se combinan y concilian los dos árboles que hemos visto. Parece que no hay más preguntas. O sea que muchas gracias A por la vosotros. ponencia. Muchas gracias por vuestra atención.